Como yo les decía, lo que vamos a hacer hoy es netamente un repaso de nuestra unidad, ¿ok? Así que como lo hicimos en otras ocasiones, yo voy a dar ciertos puntitos para la prueba para las personas que participen, ¿ok? Las actividades, chicos, son súper fáciles, esto es algo que hemos visto durante las clases anteriores. Así que si tienen consultas y dudas, no duden en hacerlas. Okay, so today we're going to read about someone's favorite animals. Vamos a ver de nuevo y leer una vez más sobre los animales. We're going to talk about the personalities, las personalidades, ¿cierto? Que vimos la semana pasada. And the feelings and the moods. And we're going to write, en the al final, ¿cierto? De nuestra clase vamos a dejar una pequeña tarea que es en torno a la escritura sobre un animal favorito. ¿Ok? Les recuerdo que están los contenidos nuevamente de la prueba de la próxima semana. This is going to be on Tuesday, el próximo martes. ¿Y qué entra en esa prueba? Los habitats, nosotros los vimos, ¿cierto? Los estudiamos y salieron en la prueba anterior. También van a entrar las weather conditions, las condiciones del clima, ¿cierto? Asociadas a los hábitats. También van a entrar algunos adverbios de manera. Recuerden que los adverbios, ¿cierto? Se ocupaban para describir las acciones, por ejemplo, que hacían los animales. Por ejemplo, si uno decía run, run fast, or walk slowly, ¿cierto? Normalmente los adverbios terminaban, se les agregaba una L y una Y, ¿cierto? Y teníamos otros que eran regulares, que esos no cambiaban. Esos también van a entrar en nuestra prueba. También lo nuevo que se incorpora, los regular and irregular verbs, ¿ok? Esto nosotros lo hemos visto en las últimas clases, los vimos especialmente con el tema de los dinosaurios, ¿ok? ¿Se acuerdan que hablábamos de animales que ya estaban extintos? Y como les decía, los moods and the personalities. Todo esto va a ser lo que entra en la prueba. ¿Tienen consultas, dudas respecto al temario de lo que se va a preguntar? Okay, all right, guys. So today's first activity, como yo les decía, we're going to keep talking about animals, okay? So this is a text, este es un texto, ¿cierto? De una niña que nos describe cuál es su favorite animal, cuál es su animal favorito, okay? And we have some questions here. Tenemos aquí, ¿cierto? Algunas preguntas respecto, ¿cierto? A la descripción que ella hace de su animal. For example, we have the first one here that says, where does it live? ¿Cierto? Recuerden que el verbo live significaba vivir. ¿Dónde vive, cierto? How is the orangutan like? O sea, ¿cómo es el orangután, cierto? Las características. What does it eat? Ok, el verbo eat que significa comer. How long does it live? ¿Cuánto tiempo vive el orangután? Ok, so we're going to listen to this. Vamos a escuchar esto. Ustedes también lo pueden seguir, ¿cierto? La lectura en el texto de acá. Ok, so we're going to reproduce it. Track 90, Students Book, Unit 3, page 94, Exercise 1. My favorite animal. Hi, I am Karen. My favorite animal is the orangutan. I love it because it is funny, friendly, and very intelligent. It lives in rainforests and spends most of the time on trees. It eats a lot of fruit, honey, insects, and bird eggs. And it can live over 30 years. It is in danger of extinction, and there are only a few orangutans in the world. Okay, guys, so you heard the description. Escucharon, ¿cierto? Ustedes la descripción. We're going to play it again. La vamos a reproducir nuevamente, okay? And then we're going to see the questions. Okay, recuerden, como les decía al principio de la clase, voy a dar puntos, ¿cierto? Para la prueba, okay? Por su participación. So here we go again. Track 90, Students Book, Unit 3, page 94, Exercise 1. My favorite animal. Hi, I am Karen. My favorite animal is the orangutan. I love it because it is funny, friendly, and very intelligent. It lives in rainforests and spends most of the time on trees. It eats a lot of fruit, honey, insects, and bird eggs. And it can live over 30 years.
It is in danger of extinction, and there are only a few orangutans in the world. All right, guys. So the first question, la primera pregunta, cierto que acá está, dice, where does it live? ¿Dónde vive, cierto, the orangutan? What's the habitat of the orangutan? Así que chicos, recuerden que pueden activar su audio o responder en el chat. All right, where does it live? Él vive en el rainforest. Ok, in el rainforest, all right. Yo voy a ir mirando, ¿cierto?, las personas que van respondiendo y yo voy anotando, ¿cierto?, sus nombres, ok, for the points for the test. ¿Cierto? El orangután, ¿cierto?, que decían que vivía en el rainforest. What's the weather like? ¿Cómo era el clima, ¿cierto?, in the rainforest, guys? What was the weather like? What was the weather Warm, like? creo que era. Ok, warm, cálido, ¿cierto? ¿Y qué más? ¿Cuál era otra particularidad, ¿cierto? Del rainforest. It could be warm, and what else? Lugares como, por ejemplo, el Amazonas tienen rainforest. So what's the weather like there? ¿Cómo es el clima, ¿cierto? En esos lugares. It was warm. Y humid. Humid. Okay, could be humid, okay, and also it's rainy, ¿cierto? It's warm, it's humid, and rainy. Okay, what about the next one? How is the orangutan like? ¿Cómo es físicamente, cierto, el orangutan? Y aquí describían un poco, cierto, en el texto. How is the orangutan like? So if you go to the text, ¿cierto? Si ustedes van al texto, tienen que buscar, ¿cierto?, las palabras que describan cómo es el orangután, ¿cierto? Puede ser físicamente o puede ser también como su personalidad. So what words can we find in this text? ¿Qué palabras, ¿cierto?, encontramos en este texto que nos hablan de tal vez la personalidad del orangután? Yo veo que es funny, friendly, and very intelligent. Okay, right. Just right here in this part, ¿cierto? Aquí dice, I love it. Está diciendo las razones por las que a esta persona le gusta este animal, ¿cierto? Because it's funny, es divertido, ¿cierto? Friendly, amigable y muy inteligente, ¿ok? All right. What about the food? What does it eat? ¿Qué de la comida, ¿cierto? So here we have a keyword. Si ustedes, chicos, miran este texto y me dicen, pero profesora, yo no entiendo, ¿cierto?, las palabras, pueden buscar keywords, palabras que son claves. Por ejemplo, esta que es eat, comer. En el texto, ¿en qué parte podríamos ver, ¿cierto?, lo que come este animal? Come fruta, come miel, come insectos y huevos de ave. Okay, very good, right? It's right here. It eats, ¿cierto? El come, ¿cierto? Fruit, honey, insects, and bird eggs. Very good. Okay, and how long does it live? Okay, how long does it live? ¿Cuánto tiempo, cierto, vive el orangután? How many years? ¿Cuántos años vive? Over 30 years. Over 30, that's a lot. That's a lot of years, ¿cierto? Acá decía, it can live over 30 years, puede vivir sobre los 30 años. It is in danger of extinction, está en peligro, ¿cierto?, de extinción. And there are only a few orangutans in the world. So this is one of the animals. Este es uno de los muchos ejemplos de animales, ¿cierto?, que están en peligro de extinción. ¿Conocen algún otro animal que esté en peligro de extinción? Maybe it could be an animal in Chile, podría ser un animal en Chile, que están protegidos para que no los casen. ¿El cerro chilote? Okay. What else? What other animal could it be? Con esto, ¿cierto?, de la pandemia, como hemos estado todos en nuestras casas, se han visto muchos animales que bajan de la cordillera. Yo creo que ustedes han visto, ¿cierto?, las noticias sobre los pumas. ¿Okay? Los pumas tampoco los pueden cazar, ¿cierto? Está prohibida la caza de ellos. Profe, Yes? los pandas también creo.
The pandas? Yes, the pandas as well. Okay. All right, guys. So now we're gonna watch a video. Vamos a ver un video, okay? Donde habla, por supuesto, de different animals, okay? So I want you to pay attention. Yo creo que ustedes presten atención, ¿cierto? A lo que ven en el video, all right? And pay attention then to certain words. Primero lo vamos a ver una vez para ver los animales, ¿cierto? Que se mencionan. Y luego vamos a escuchar para rellenar estas frases que nos faltan palabras, all right? So first, vamos a ver el video solamente para ver el contexto, ¿cierto? Los animales que se mencionan y luego vamos a ir por lo específico, por las palabras que nos faltan. Okay, I'm gonna put this again. Okay, I'm gonna show it right here. Our planet. Guys, ¿qué hay de la personalidad? How can this animal, what word we can describe this animal? ¿Qué palabra podríamos utilizar, cierto, para describir este animal? Agresivo. ¿Cómo? Agresivo. Okay, we can put aggressive. Okay, aggressive. All right. We have here, for example, habitat. Tenemos distintos hábitats y tenemos que nombrar un animal. Por ejemplo, in the desert, what kind of animal can we see? What type of animal we can find in the desert? Un camello. Okay, and what about the abilities? Las habilidades, ¿qué puede hacer este animal? What about the abilities of this animal? What it can do? Put a camel. What about the abilities? ¿Qué pueden hacer, cierto? Los camellos. What about the diet? ¿Qué hay de la dieta? Y the personality. ¿Qué palabra, cierto, podríamos utilizar para describir la personalidad, por ejemplo, de un camello? Amigable. Okay, we can say it's friendly. Okay, let's write friendly. All right. What about the rainforest? What type of animal can we find in the rainforest? Antonella, Agustina, who else? I see Amanda, Fernanda, Joaquín Roa, Benjamín, Sebastián, Catalina, Javier, Camilo, Oscar, Francisca. Guys, you have to participate. Tienen que participar, chicos. Recuerden que estoy dando puntos, ¿cierto? Para la prueba. So what can we say about the rainforest? What animal can we find in the rainforest, ¿cierto? En los bosques lluviosos, right? What animal can we find here? Un loro. Okay, we can find maybe a parrot, all right? So we can talk about the ability. ¿Qué hay de alguna habilidad? Puede repetir lo que dicen las personas. Okay, we can put repeat what people say. All right. The diet. What about the diet? And what about the personality? ¿Cómo podríamos describir, cierto, la personalidad of a parrot, in this case, de un loro? What can we say in this case? Su dieta de semillas. Okay, we can put seeds, semillas, okay? And what about the personality, the last part, right? What can we put there?
¿Qué otro cierto adjetivo describía la personalidad? Tenemos friendly, aggressive. What other adjective we can use to describe the personality? De que es What is- molestoso. Okay, what could be, that's like the opposite, right? Quizás como el opuesto de el friendly. Si repite todo lo que la persona dice, ¿cierto? Quizás podría ser un poco bullicioso, ¿cierto? Noisily, or we can say maybe, or like you said, like it bothers people, right? It bothers people. It's not really nice. It's not really nice. Okay, guys, so in the test, en la prueba, chicos, van a aparecer, ¿cierto? Animales donde ustedes van a tener que describir, ¿cierto? El hábitat donde vive este animal. Las habilidades, recuerden que siempre nosotros juntamos, ¿cierto? Abilities with adverbs. Los adverbios, ¿cierto? Describen el cómo se hace la habilidad. Diet and personality. Estas son las cosas que van a entrar sí o sí en la prueba. Acá, chicos, en la siguiente diapositiva, en este cuadro nosotros tenemos que completar con el antónimo. Recuerden que los sinónimos son las palabras que significan lo mismo. El antónimo es lo opuesto, las palabras que son contrarias. Y acá tenemos los adverbios y acá tenemos los moods and personalities. ¿Ok? Recuerden, los adverbios siempre van a ir juntito a los verbos y estos van a describir, ¿cierto? A los sujetos, en este caso a los animales. All right? We have the adverb fast, ¿ok? Fast, que significaba rápido. ¿Y cuál es su opuesto? What's the opposite of fast? ¿Cuál es el opuesto del Slow. adverbio fast? ¿Ok? Slowly. We have slow, ¿ok? What about well? Well, que significa good, ¿cierto? Algo que está bien. ¿Cuál será su opuesto? Bad. Okay, we can put bad right there. What about happily? Happily, felizmente, ¿cierto? What could be the opposite of this Sadly. one? Okay, sadly. What about rarely? Raramente. ¿Qué tipo de adverbio podríamos ocupar acá? Común. Okay, we Comúnmente. can use commonly. Okay, commonly. What about silently? Lo que no es el parrot, ¿cierto? El parrot no es silencioso, silenciosamente, ¿cierto? Recuerden que los adverbios normalmente se les agregaba el li, y si eran adverbios irregulares, como por ejemplo well, no se le agregaba nada. What about silently? Silenciosamente, what about this one? What could be the adverb? ¿Cuál será el opuesto? ¿Cuál será, cierto, el opuesto del adverbio silenciosamente? ¿Cuál es el opuesto? Ruidosamente. Okay, we can put noisily, right? Then we have difficult. What could be the difficult? Significa, ¿cierto? Difícil. ¿Y cuál es el contrario de difficult? Easy. All right. So we have here two adverbs, right? We have friendly and we have kindly. Friendly, amigablemente, and kindly, una persona que es kind es una persona que es amable. Okay, kindly, amablemente. Okay, and here, guys, we have the moods and the personalities. Okay, estos recuerden que son puros adjetivos. So, what's the opposite? ¿Cuál sería los opuestos? Por ejemplo, de energetic. What could be the opposite of energetic? ¿Cuál sería el opuesto de energético? ¿Cierto? Enérgico, energético. What could be the opposite? Flojo. What about serious? Serious, guys. Alguien que es serio. ¿Cuál sería el opuesto de alguien que es serio?
If ¿Inmaduros? we have here... ¿Cómo? ¿Alguien habló por ahí? No lo escuché muy bien. El Jaime dijo inmaduro. Ok, immature. Ok, so remember guys, that here tenemos aquí, ¿cierto? Los adjetivos. Con estos describimos, ¿cierto? Las personalidades y cómo son las personas o los animales, en este caso, de los que hemos estado hablando. Tenemos friendly, amistoso, happy, feliz, energetic, enérgico o energético, right? Angry, enojado, right? Serious, una persona que es seria. We have hardworking, una persona que trabaja duro, que es trabajadora. Someone that is shy, alguien que es, cierto, vergonzoso. And someone that could be smart. Smart es sinónimo, cierto, de intelligent. ¿Ok? So in this one, what you have to do, lo que tienen que hacer acá, chicos, es rellenar, ¿cierto? Con el contrario. ¿Ok? So that's another thing, esa es otra parte que va a entrar en la prueba. Alright? And in this ones, esta es la, podríamos decir, la tercera parte de lo que va a tratar la prueba, tiene que ver con los verbos en pasado. ¿Se acuerdan que yo les hice llegar a ustedes la lista con los verbos que eran irregulares? ¿Ok? What you have to do here is just put the verbs in the past, tienen que poner los verbos en pasado y escribir, ¿cierto?, un ejemplo de cada oración. ¿Por qué un ejemplo? Porque si ustedes van a recordar lo que significa cada verbo. Acá, ¿cuál es la clave de esto, chicos? Saber si los verbos son regulares o irregulares. Recuerden que los regulares, por ejemplo, el verbo disappeared, lo único que hacíamos al final, ¿cierto?, es agregar una ed. Voy a mover un poquito aquí para que quede bien. Agregamos, ¿cierto?, la ed al final, ¿ok? Ese era un verbo, ¿cierto?, regular. Solamente se le agregaba ed en su pasado. But we have the other verbs. Tenemos los otros verbos, ¿cierto?, que son los verbos irregulares, ¿ok? Y esos son los que salen en la lista y lo que uno se debe aprender de memoria. Por ejemplo, el verbo run, ¿cierto? En pasado se escribe run, ¿ok? And you can use an example. Por ejemplo, the tiger ran very fast in the jungle. O sea, el tigre corrió, ¿cierto?, pasado, muy rápido en la jungla. Okay, so this is something that is going to show up in the test. Esto es algo que va a salir sí o sí en la prueba. Okay? And then, that's it. And then the last part, que era la actividad, la tarea, okay, que equivale a 3 puntitos de la prueba, okay, es describir un animal, ¿cierto? Perdón, describir 3 animales, okay, y describir el hábitat donde viven, las habilidades, etc. Okay, esta es la tarea que va a quedar para la clase de hoy. ¿Tienen consultas, dudas, chicos? En esta tarea, chicos, lo que ustedes deben hacer es describir 3 animales, describir el hábitat donde viven, o sea, identificar si es un rainforest, un desert, etc. Describir las habilidades que estos animales pueden hacer. ¿Ok? Y por supuesto la parte de las personalidades y de los moods. ¿Ok? Aquí, con esta descripción, ustedes van a utilizar todo lo que hemos visto, ¿cierto?, en esta unidad del Natural World. ¿Ok? ¿Hasta cuándo tienen plazo para enviarme esto? Hasta el lunes 23. ¿Ok? Recuerden, chicos, esto vale a 3 puntitos en la prueba. It's something that's really easy, es muy simple, muy sencillo, se puede incluso guiar por este primer ejemplo. ¿Ok? So, in this part, you can see it talks about the food, habla de la comida, ¿cierto? Del hábitat, de cómo es el animal, ¿cierto? Lo describen, usan adjetivos, y de las habilidades. ¿Ok? Esta tarea de la descripción vale 3 puntitos para la prueba. ¿Ok? Si en Webclass dice que tiene 20 puntos, pero salen 17 preguntas, es porque los otros 3 equivalen a esta tarea sí o sí. ¿Ok? So, as a homework y como tarea de repaso, ¿ok? Porque esto es parte de la prueba, tarea de repaso, chicos, las actividades de este PowerPoint. All right? So, that's what's going to be our homework.
Recuerden, esta tarea, especialmente de la descripción, plazo hasta el lunes, está considerada como parte de la evaluación de la prueba, y el resto, ¿cierto?, me lo envían porque son parte de las notas que ustedes me van enviando clase a clase. Chicos, les recuerdo que las notas, ok, yo voy, ¿cierto?, revisando qué personas me envían todas sus tareas, ok. Recuerden que eso es una nota al final del semestre, and it's a really simple way, y es una manera muy, muy fácil de obtener una buena calificación. All right? So, yeah. Do you have questions? ¿Tienen preguntas, dudas, chicos, respecto a lo que deben hacer? ¿No? All right. Entonces, chicos, yo les voy a enviar el PPT, ¿cierto? Con los videos, con el video, ¿cierto? La tarea está, aquí está toda explicada lo que tienen que hacer. Recuerden, es parte de la prueba. Y el resto son las tareas clase a clase. Right? So that's what you gotta do. ¿No hay más preguntas, dudas, chicos? Si es así, we are ready for today then. Estamos listos por el día.